Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Estamos en nuestra semana 13ª de preparación en este curso de Derecho Notarial 1. En cierta forma, podríamos decirle, se puede denominar inclusive Introducción al Derecho Notarial, porque es el inicio y es la base para los otros 3 cursos de Derecho Notarial que ustedes van a tener. Hemos tenido, el día de ayer tuvimos un poco de problemas con la plataforma. No sé cómo han estado el día de hoy, me gustaría. Hemos tenido, el día de ayer tuvimos un poco de problemas con la plataforma. No sé cómo han estado el día de hoy, me gustaría que alguien que esté en el chat de Telegram me pudiera informar si tuvieron sus clases normales, si no hubieron interrupciones o si hubo algún problema con interrupciones. El día de ayer, como yo les indico, tuvimos interrupciones en los cursos. Entonces, por aquello de que vuelvan a suceder, les pido por favor que se mantengan en línea y yo reinicio, diríamos, la clase en vivo y continuamos con la misma. Nos atrasamos ayer un poquito por la misma situación, entonces quiero tratar de dar el contenido del tema del día de hoy. Y si sobra un poquito de tiempo y no hay problema, pues lo utilizamos para preguntas o respuestas o damos por concluido el curso del día de hoy. Entonces, me gustaría, si alguien está conectado en el chat, buenas tardes, Talía. Si me puede indicar si tuvieron en la mañana, porque me imagino que ustedes tienen cursos desde la mañana, si tuvieron alguna interrupción en sus cursos o todo normal, para ver cómo vamos a continuar nosotros. Mientras tanto, voy a iniciar con la presentación el día de hoy. Bueno, me está informando una de sus compañeras que sí han tenido algunos inconvenientes con la señal de los catedráticos. Entonces, puede ser que se dé esta situación, igual que ayer. Yo desde el día de ayer lo reporté, inclusive hoy por la mañana volví a informar esta situación. Entonces, gracias, José. Entonces, si siguen las interrupciones, nosotros continuamos con la clase. O sea, salgo de la clase y tengo que volver a iniciarla. ¿Oye? Entonces, si corresponde así hacerlo, pues lo hacemos. No es problema, diríamos así, de nosotros los catedráticos. Yo el día de ayer, por lo menos, ahí sí que he tenido muy buena señal de internet. Entonces, lamentablemente, puede ser la plataforma de la universidad, puede ser ¿cómo se llama? El servicio que están prestando o la casa que presta el servicio, no sé cuál de las dos será, pero por cualquier cosa hay que tenerlo previsto. Vamos entonces a tratar de avanzar lo máximo posible y verifiquemos cada cuánto, diríamos así. Si hemos tenido mucha interrupción con la señal. Bueno, entonces sí es parte de la plataforma de la universidad, porque no todos los catedráticos estamos dando en el mismo lugar. Por lo tanto, vamos a tratar, diríamos así, de avanzar y si hay interrupción, como ya les informo, volvemos a ingresar y continuamos con la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Pues el objetivo, conocer la institución de la fe pública en su totalidad, porque hay distintos tipos, distintas clases de fe pública. Su definición, su fundamento, las clases de fe pública, judicial, administrativa, registral, legislativa y notarial. Además de la garantía de autenticidad y legalidad y el campo de la fe pública. Para que ustedes conozcan
exactamente en esta clase lo que es la fe pública, las clases de fe pública, pero además de ello, la fe pública notarial, que es lo que nos corresponde a nosotros, jóvenes y señoritas. Entonces, vamos a continuar, a ver hasta dónde nos lo permite la plataforma. Voy a continuar con el cintillo, hoy si no lo quito, de compartir, porque esa es mi guía, diríamos así. Si se pierde ese cintillo es porque ya perdimos la señal. Entonces, por ello mismo tengo que verlo. En primer término, jóvenes y señoritas, antes de establecer qué es la fe pública notarial, pues tenemos que verificar de dónde proviene esta palabra de fe pública. En primer término, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? A nivel general, no estamos hablando específicamente a nivel de jurídico, diríamos así. No, a nivel general. El doctor Guillermo Cabanelas, en su diccionario enciclopédico, establece, es la creencia, crédito que se da a una cosa por la autoridad del que la dice o por la fama pública, confianza o seguridad que en una persona o cosa se deposita. O sea, eso es fe a nivel general, creencia, crédito que se da a una cosa por la autoridad que lo dice. O sea, es, diríamos así, es algo que no se ve. El tratadista Luis Carrali de Teresa, en su libro, que ya lo hemos conocido nosotros y que les he comentado a ustedes, se refiere a San Agustín y afirma, a la fe nadie puede ser obligado. Casi todo lo que se ha dicho sobre la fe hace referencia a la fe en su acepción de simple creencia, en lo que no se ve. A eso alude San Agustín cuando afirma que nadie puede ser obligado a la fe. Y lo mismo quiere significar Schopenhauer cuando dice que la fe, como el amor, no puede ser forzada. Entonces, jóvenes y señoritas, la fe a nivel general es una creencia. Creer que lo que se está diciendo o lo que se está haciendo es verídico. Entonces, eso es fe a nivel general. También, podríamos decirle, y ahora vamos bajando, a la fe pública, que es un atributo que tiene en virtud del jus imperium, que tiene el Estado en virtud del jus imperium, y es ejercida a través de los órganos estatales. O sea, jóvenes y señoritas, la fe es una creencia, pero la fe pública es un atributo del Estado. Es un atributo del Estado. O sea, el Estado lo otorga. El Estado lo otorga. Que tiene en virtud del jus imperium. ¿Qué es el jus imperium? Jus quiere decir justo, imperio. O sea, el imperio de la ley, podríamos traducirlo. El imperio justo también. ¿El imperio justo de qué? Del Estado. O sea, el Estado, por ser el Estado, puede otorgar la fe pública porque es un atributo del Estado y es ejercida a través de los órganos estatales. ¿Cuáles órganos estatales, jóvenes y señoritas? Lo que nosotros conocemos como el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Es el sistema, en el sistema jurídico mexicano, el notariado forma parte de la organización del poder ejecutivo. El notario recibe la fe pública del titular de este poder por disposición de la ley. Repito, el notario recibe la fe pública del titular de este poder por disposición de la ley. ¿Por qué razón? Porque en la legislación mexicana el notario pertenece
al organismo ejecutivo. Me gustaría, y de veras, a ver si alguien me puede responder, tomando en cuenta que estamos. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, por favor, ¿qué organismo? A ver quién me puede responder. ¿Qué organismo tiene a su cargo la fe pública notarial? ¿Es el ejecutivo, el legislativo o el judicial? ¿Cuál de los tres, jóvenes y señoritas? A ver, ¿quién me puede responder? Nadie está escribiendo todavía. No se van a copiar, no sean así, es solamente una consulta para ver que estén atentos o no están atentos. O ya se les interrumpió a ustedes. Por lo menos a mí no. Yo tengo aquí claro de que está en, en línea, diríamos. A ver, ¿quién responde? Exacto. Muy bien. Organismo judicial. La fe pública notarial en Guatemala pertenece al organismo judicial. En México, como ya les estaba indicando, pertenece a el organismo ejecutivo. En Guatemala, el notariado no depende del Poder Ejecutivo. La fe pública se tiene por disposición de la ley. Gonzalo de las Casas, citado por Jiménez Arnúa, define la fe pública como la presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios a quienes la ley reconoce de probos, como probos y verdaderos, facultándoles a darla a los hechos y convenciones que pasan entre los ciudadanos. ¿Qué quiere decir entonces fe pública notarial? En primer término, jóvenes y señoritas, ¿qué es la presunción legal de veracidad? O sea, ¿de qué? De que lo que usted, joven o señorita, al momento de ser graduada, de ser notario, notaria, lo que usted manifiesten como hechos y convenciones va a ser cierto. Por eso es la presunción de verdad, la presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios. ¿Qué funcionarios? Pues en nuestro caso, y por eso aquí lo defino así, en nuestro caso del notario, de la notario, a quienes la ley reconoce como probos y verdaderos. ¿Facultándoles a qué? Facultándoles para dar a los hechos y convenciones que pasan entre los ciudadanos. ¿Qué característica? La presunción legal de veracidad. O sea, que es cierto que lo que usted establezca en la declaración jurada, es cierto. Lo que usted indique en el instrumento público es verdad. La compra-venta es cierto. La creación de una nueva sociedad de emprendimiento, sociedad anónima, sociedad en comandita, sociedad por acciones, etcétera. Entonces, esa es la fe pública, la presunción legal de veracidad. ¿Respecto a quiénes? A ciertos funcionarios. ¿Únicamente los notarios tienen fe pública? No, no. Por eso se establece a ciertos funcionarios, a quienes la ley reconoce como probos y verdaderos. Muy bien, vamos a continuar. Fundamento. Fundamento. ¿De qué? De la fe pública, lógicamente. Podemos mencionar dos. A, la realización normal del derecho. B, la necesidad que tiene la sociedad de dotar las relaciones jurídicas de certeza. Entonces,
la necesidad que tiene la sociedad. ¿Qué sociedad? La sociedad de Guatemala. También la puede tener la sociedad salvadoreña, hondureña, mexicana, nicaragüense, costarricense, etcétera. Pero ahí se recuerdan que ustedes, jóvenes y señoritas, van a tener derecho a ejercer la fe pública notarial en Guatemala. Como ya les indicaba, jóvenes y señoritas, ¿qué sociedad? La sociedad guatemalteca. Jiménez Arnúa expone la fe pública, al igual que toda. Como ya les indicaba, jóvenes y señoritas, ¿qué sociedad? La sociedad guatemalteca. Jiménez Arnúa expone la fe pública, al igual que todas las instituciones que integran la publicidad jurídica o satisfacen sus necesidades, se producen fatalmente en la sociedad para la realización normal del derecho, que es uno de los fines del Estado. O sea, la realización normal del derecho es uno de los fines del Estado. Pero además de ser uno de los fines del Estado, jóvenes y señoritas, pues simplemente, por acción normal del derecho, la fe pública notarial se otorga como parte normal, diríamos así, como parte normal. Es como el derecho fundamental del derecho, ¿qué? A la educación. O sea, está establecido en la ley. Por lo tanto, es normal que reciban educación los niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Igual, la salud está establecido en la Constitución. Es normal que un niño, un joven, un adolescente, un adulto reciba pues la salud a nivel de Guatemala, que no es muy buena que digamos, pero ahí vamos. La cuestión de esto es que como primer fundamento, la realización normal del derecho otorga fe pública a ciertos, y ahí sí, a ciertos y contados funcionarios públicos. ¿Para qué? Para que le den veracidad a los hechos que realizan. El segundo punto, B, lo establece Mengual. Mengual, otro doctrinario de el derecho notarial. Mengual indica, el fundamento de la fe pública se halla en la necesidad que tiene la sociedad para su estabilidad y armonía, de dotar a las relaciones jurídicas de fijeza, certeza y autoridad, a fin de que las manifestaciones externas de estas relaciones sean garantía para la vida social y jurídica de los ciudadanos y hagan prueba plena
ante todos y contra todos, cuando aquellas relaciones jurídicas entran en la vida del derecho en su estado normal. También fue citado por Jiménez Arnúa. Entonces, jóvenes y señoritas, el segundo fundamento, la necesidad que tiene la sociedad de dotar de a las relaciones jurídicas de certeza, establece que es el fundamento de la fe pública, se halla en la necesidad de estabilidad, de armonía y de dotar a las relaciones jurídicas de ¿qué? De fijeza, certeza y autoridad. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la necesidad de dotar a las relaciones jurídicas de fijeza, certeza y autoridad? Pues a fin de garantizar una vida social y jurídica de los ciudadanos. Y que cuando usted autentique, certifique, compulse un instrumento público, pues su cliente tenga la certeza que usted lo está haciendo porque tiene fe pública. Porque lo que usted haga, joven o señorita, ya graduado definitivamente, pues da certeza a lo que cualquier persona, cualquier cliente, diríamos así, requirente, lo tenga, lo haya bien conocido a usted. Entonces, por ello mismo es importante que ustedes sepan cuál es o por qué motivo, cuál es el fundamento o por qué motivo tiene que tener fe pública. Por la realización normal del derecho y por la necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones públicas, a las relaciones jurídicas de certeza, fijeza y autoridad. Muy bien. Vamos a continuar aprovechando que nos está dando tiempo, diríamos así, la plataforma en este momento. Entonces, les pido, por favor, después de esta diapositiva, si hay necesidad o si hay alguna pregunta sobre lo que es la fe pública, pues la puedan hacer al chat o algún comentario también, por favor, sin ningún inconveniente. Muy bien, gracias por estar pendientes. Gracias, ahí estamos. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, hacerla al chat. Muy bien, clases de fe pública. El argentino Neri establece o hace un tratamiento exhaustivo del tema bajo el subtítulo de división, mencionando por muchos autores, respecto a la clasificación de la fe pública. Expone que estos no presentan un cuadro general que abarque en su totalidad a las distintas categorías de fe pública. Y es cierto, ya que Jiménez Arnúa, al igual que Esteban Azpeitia, exponen que según la clase de hechos, la fe pública puede ser administrativa, judicial, notarial, registral. Para De Velasco, la clasifica en primer lugar, en primer término, en judicial y extrajudicial. Pero agrega que que de esta división se deduce otra, ya que la fe extrajudicial abarca otros aspectos del derecho en su normal desenvolvimiento. Y así es como hay fe pública administrativa, política y civil privada, afirmando que la extrajudicial es la fe notarial. Es la fe notarial. Para Sanauja y Soler, distingue la fe pública legislativa, judicial, administrativa y notarial.
Con excepción de Velasco, que ya lo hemos mencionado, casi se coinciden en las clases de fe pública, que son judicial, administrativa, registral y notarial. Entonces, se menciona una clase de fe pública que en Guatemala hasta hace poco tiempo la estudiábamos, la fe pública legislativa, expuesta por Sanauja y Soler. Otro defensor de la existencia de la fe pública legislativa es Eduardo Bautista Ponte. Jóvenes y señoritas, hay distintos tipos de fe pública. Hay distintas clasificaciones de fe pública. Ya hemos escuchado por lo menos a Neri, a Sanauja y Soler, a de Velasco, mínimo, mínimo, para establecer que existen tantas clasificaciones como doctrinarios. Entonces, ustedes, jóvenes y señoritas, también pueden poner una clasificación específica. Sí, o sea, ustedes podrían decir, no, es que para mí solamente hay fe pública judicial, administrativa y, por ejemplo, registral. Pero no legislativa, no hay fe pública legislativa. ¿Cómo va a ser eso? Puede ser también que podría decir alguno, pues yo no creo que la fe pública registral sea tal, porque el registro solamente registra la toma de decisiones de alguien más. Por ejemplo, de las partes en una compraventa, pero quien tiene la fe pública es el notario, no el registro. Por ejemplo, cuando se registra un nacimiento de un nuevo ser, es que el registro no tiene la fe pública, lo tiene, por ejemplo, el médico, la partera, que establece que sí nació un bebé o de sexo, porque así lo establecen, sexo masculino, sexo femenino, pesando 8 libras, midiendo 54 centímetros, etcétera. Pero no es el registro, es solamente un ejemplo que los estoy indicando. Entonces puede ser que variemos esta clasificación, pero hasta este momento, la más completa es esta de Velasco, judicial y extrajudicial. Y en la extrajudicial también podríamos decir que es la fe pública notarial. También existe la fe pública administrativa, política, civil privada, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar, jóvenes y señoritas? Pues esta fe pública, ya sea esta judicial, administrativa, registral, legislativa y notarial. Recuérdense que dentro de lo que es la definición de fe pública, ya les indicaba que es la investidura que tiene, el atributo que tiene el Estado y que lo otorga a través de los organismos o de los órganos estatales. Así lo dice la definición expresamente. Entonces, esta definición claramente establece que es el Estado y el Estado lo delega a los órganos. ¿Quiénes son los órganos? Para nosotros los organismos judicial, legislativo y ejecutivo. Por ello mismo, desde mi particular punto de vista, pues existe la fe pública judicial, administrativa y legislativa. Pero hay otras más, la, diríamos así, la registral y especialmente para nosotros la notarial. Entonces, jóvenes y señoritas, esto es, diríamos, lo que tenemos que verificar como clases de fe pública. Quiero ver si hay alguna pregunta, si no continuamos con la fe pública.
Muy bien, jóvenes y señoritas. Está costando más esto. Pero bueno, continuamos. Hay una pregunta, dice Lick, buenas tardes. Disculpe, ¿qué pasa si un notario da fe un documento público o registral en caso que éste ya no esté activo, pero continúa creando documentos que está dando fe que es legal? ¿Qué procede en ese tema? Muchas veces, jóvenes y señoritas, se dan estos casos. Entonces hay que tomar muy en cuenta, por favor, que si el notario ya no está en ejercicio, dos situaciones. En primer término, no le van a aceptar los documentos en un registro público, porque en el registro público claramente lo primero que solicitan es que esté activo, sea diríamos así, el organismo ejecutivo, legislativo, perdón, organismo ejecutivo y judicial. El legislativo casi no se tiene un, uno, una relación directa con el notario, pero sí se puede dar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues solicitar, ahí sí, ahí se recuerdan ustedes, lo acabamos de ver en sus clases, hacer la denuncia correspondiente, puede ser ante la Corte Suprema de Justicia, puede ser ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, o inclusive en algún momento determinado, si uno ha tenido o le ha causado algún perjuicio, inclusive puede hacer alguna denuncia ante el Ministerio Público. O sea, eso es lo que se debería de hacer. Muy bien, se fue la señal. O que haya perdido su colegiación como notario. Eso también se puede dar. Pero ahí se recuerdan que puede ser rehabilitado si es por algún proceso judicial y puede recuperar el aspecto que sea activo. Ahora, si ya fue inhabilitado de manera absoluta, ya no puede recobrar, diríamos así, o ya no puede ejercer como notario. Entonces, ¿esto se puede dar? Sí, se han dado casos, claro que sí. Conozco por lo menos de 2 casos que perdieron el derecho a seguir eh, ejerciendo como notarios. Licenciado, ¿habrán licenciados que den fe pública en mala fe? Sí, lamentablemente sí se da. Por ello mismo es importante lo que les estaba indicando. Lo que usted firme y selle, se establece que es verídico. Se presume, porque así lo establece inclusive la definición, se presume verdadero. Pero también, si existe una persona a la cual se le está causando algún daño, esta persona se le denomina, es una palabra técnica, diríamos así, se le denomina redarguir de nulidad. Palabras más sencillas, pues solicitar la nulidad del documento. Redarguir de nulidad, solicitar la nulidad del documento. ¿Puede ser nulo? Sí, porque puede ser de que la persona, ahí sí que han habido casos que el notario ya está muerto, han habido casos que alguna de las partes ya ha fallecido, hay algunos de los casos que inclusive han habido compra-venta de bienes inmuebles y que las personas ya están fallecidas. O que inclusive que las personas nunca firman, nunca han firmado. Y se dan esos casos. Lick, disculpe, aparte de los notarios, ¿quiénes más tienen fe pública? Gracias. Interesante cátedra. Gracias. Vamos a verlo en este momento. Deme unos minutos, de una vez vamos a continuar verificando qué otros funcionarios públicos tienen fe pública. Por ello mismo, judicial, administrativa, legislativa, registral y notarial. Vamos con la fe pública judicial.
fe pública judicial. Para Neri, ya dijimos que es argentino, expone que es judicial la que dispensan los funcionarios de justicia, especialmente los secretarios de juzgados, quienes dan fe de las resoluciones, autos y sentencias de los jueces o tribunales en las que actúan. En el caso de Guatemala, está regulado en la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República, en los artículos 172 y 173. Aparece la copia certificada y comprende bajo esta denominación la certificación o copia certificada que se extiende y cuya autenticidad certifican los secretarios de los tribunales. Entonces, la fe pública judicial no solamente la tienen los secretarios. Tomen en cuenta eso, por favor, porque la fe pública judicial la ostentan los jueces, los secretarios y los notificadores. Por ello mismo, al momento de ir a hacer o realizar una notificación, se establece, se presume que es verídico lo que está indicando o lo que está razonando el notificador. Entonces, estamos hablando de fe pública judicial que la ostentan los notificadores, los secretarios. ¿En qué forma? Pues al momento de certificar una sentencia, ahí sí que dan fe de las resoluciones de autos y sentencias de los jueces o tribunales en los cuales actúan. Y las notificaciones, como lo indicamos. ¿Y la fe pública del juez? Sí, claro. Durante las sentencias o resoluciones que emite, se presume que son verídicas. Por ello mismo, corresponde esta fe pública judicial, ya les indicaba, al juez, al secretario y al notificador. Ellos la ostentan. Además, la denominada copia secretarial, cuando el secretario del tribunal fuere notario. En este caso, podrán dar fe plena de las actuaciones judiciales en que conozca el tribunal al cual sirve, sin precisar en la intervención de ningún otro funcionario bajo su responsabilidad. La regulación anterior no es muy afortunada, debido a que se confunde la fe pública judicial con la calidad de notario, o sea, con la fe pública notarial. La idea del legislador era que el secretario tenga fe pública por el hecho de ser secretario. Así debió regularlo. Entonces, jóvenes y señoritas, también se sabe que los secretarios judiciales son abogados y notarios, por ser un requisito establecido en el artículo 109 de la Ley del Organismo Judicial. Para los secretarios de la presidencia del organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones y de los demás tribunales, pero para estos últimos permite que a falta de abogado y notario pueda nombrarse a persona idónea. Entonces, es normal que el secretario de un juzgado sea un abogado y notario. Eso es lo normal. Entonces, ostentan, diríamos así, doble fe pública. La fe pública notarial y la fe pública judicial. Estamos hablando ahorita de la fe pública judicial. La fe pública administrativa. ¿Cuál o quiénes la ostentan, diríamos así? Es la que tiene por objeto, la fe pública administrativa, dar notoriedad y valor de autenticidad a los actos realizados por el Estado o por las personas de derecho público, dotadas de soberanía, de autonomía o de jurisdicción. Esta fe pública
administrativa se ejerce a través de los documentos expedidos por las propias autoridades que ejercen la gestión administrativa, en los que se consignan órdenes, comunicaciones y resoluciones administrativas. Entonces, repito, esta fe pública administrativa se ejerce a través de los documentos expedidos por las propias autoridades que ejercen la gestión administrativa, en los que se consignan órdenes, comunicaciones y resoluciones de la administración. Entonces, la fe pública administrativa es mucho más amplia que la judicial. ¿Por qué razón? Ten en cuenta que la ejerce la gestión administrativa. Solamente el organismo ejecutivo, que es parte de la gestión administrativa, solamente tiene, por lo menos hasta este momento que se conoce, 13 ministerios, 13 secretarías, en los cuales ejercen varios funcionarios públicos, ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, eh, directores y directores generales. Entonces, toda esta gama de funcionarios públicos, a ellos se les denomina funcionarios públicos, repito, ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, directores, directores generales. Ellos son, diríamos así, funcionarios públicos. Los puestos para abajo serían empleados públicos. Empleados públicos. Entonces, todos los funcionarios públicos y todos los documentos que ejercen o que emiten los funcionarios públicos, y claramente lo establece aquí la presentación, a través de los documentos expedidos por las propias autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Los funcionarios públicos, que ejercen la gestión administrativa, en los que se consignan órdenes, comunicaciones y resoluciones administrativas. Ustedes están recibiendo precisamente derecho administrativo. Continuemos, jóvenes y señoritas. Con las disculpas del caso, no es responsabilidad nuestra, pero ahí sí que tenemos que continuar así. Como ya les informé, ya lo indiqué desde el día de ayer, hoy todavía por la mañana, pero lamentablemente sigue sucediendo esta situación. Vamos a tratar de avanzar lo máximo posible porque así es bien complicado seguir.
pero vamos a terminar de dar, ahí sí que todo el contenido como corresponde hoy. Estoy viendo más o menos que cada 15 minutos se está cortando la, la comunicación. Entonces, trataré de hacerlo en 30 minutos para que por lo menos un siguiente corte y hasta ahí nada más tenemos. La fe pública registral. La fe pública registral, jóvenes y señoritas, pues es la que posee, perdón, todavía estábamos en la fe pública administrativa, disculpen. Para el Tratadista Neri, expresa que en cuanto a la fe pública administrativa, es fácil percatarse que habrán de estar dotados de fe pública cuanto decreto, resolución o dictamen se provea, y cuanta certificación se expida a tenor de las leyes, reglamentos y estatutos que disciplinen su otorgamiento, sea nacional, provincial o municipal. El poder de donde emanen y que, por tanto, por decisión de las autoridades estatales y a petición de los interesados públicamente tendrán fe pública administrativa. Entonces, la fe pública administrativa, jóvenes y señoritas, la ostentan el funcionario público de la administración pública, o sea, del organismo ejecutivo. Ya les indicaba, ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, directores y directores generales. Vamos a tratar de avanzar, disculpen, pero ahí sí que tenemos que tratar de avanzar lo máximo posible. Es la que posee la fe pública registral, disculpen, es la que poseen los registradores para certificar la inscripción de un acto que consta de un registro público, que consta en un registro público, el cual tiene autenticidad y fuerza probatoria desde que fue inscrito. Por ello, extienden certificaciones de las inscripciones dotadas de fe pública. En Guatemala existen muchos registros públicos, siendo los más conocidos el de la propiedad, el de personas, el mercantil, el de la propiedad intelectual, de poderes, de ciudadanos, etcétera. Estos son algunos registros públicos que tiene Guatemala. Entonces, jóvenes y señoritas, esta fe pública registral, pues como lo establece la doctrina, esto es eminentemente doctrinario todo lo que estamos viendo, pues la poseen los registradores. En primer término, para certificar la inscripción de un acto que consta en un registro público, ya sea ya lo indicábamos, el registro de la propiedad, el registro de personas que lo maneja el RENAP, el registro mercantil, el registro de la propiedad intelectual, el registro de poderes y el de ciudadanos. La pregunta en este caso es, ¿quién tiene a su cargo el registro de ciudadanos en Guatemala? A ver, ¿quién me puede responder eso? ¿Quién quiere intentarlo? Mientras tanto, voy a dar respuesta a otras preguntas. Lick, disculpe, aparte de los notarios, ¿quiénes más tienen fe pública? Gracias, interesante cátedra. Sí, ya lo estamos viendo. Los jueces, los secretarios, los notificadores, los funcionarios públicos, los registradores, ellos tienen fe pública. Tengo entendido que si un notario pierde su colegiación, el que puede ver o dar fe es el inspector de archivos general. No, es el director del Archivo General de Protocolos. Del Archivo General de Protocolos. Gaby, Tom, porque así es como se ubica en el chat. No. A ver, ¿quién da más? Diríamos así.
Espero por lo menos otra respuesta más. Diríamos pregunta capciosa. Repito la pregunta. Repito la pregunta. ¿Qué institución tiene a su cargo el registro de ciudadanos? Ya, para los que tienen el chat, están indicando, ahorita hasta este momento, RENAP. No es el RENAP. Entonces, vamos a ver. No tenga pena, Jacqueline. Muy bien, muy bien, muy bien. Jacqueline dio la respuesta correcta. El Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, muy bien. Así me gusta, por lo menos podemos medio interactuar, diríamos así, a falta de esta plataforma que nos está fallando. Continuamos entonces, jóvenes y señoritas. Entonces, el registrador tiene fe pública, gracias José, tiene fe pública de certificar la inscripción de un acto que consta en el registro público, ya sea este de la propiedad de personas, mercantil, propiedad intelectual, de poderes de ciudadanos, etcétera. Todos los registros públicos tienen, o mejor dicho, todos los registradores públicos tienen fe pública. Sí, sí tienen fe pública. Gracias, Magnolia. Gracias, Martía. Por lo menos Martía dice, no sé si es Marta, Martita o qué, pero ahí lo indica en el chat. Entonces, jóvenes y señoritas, la poseen los registradores para certificar. Una pregunta para el examen de domingo, dice. Pues no sé, no sé si les di una respuesta, la verdad, no lo sé. Por lo menos para nuestro curso no. Sí, porque está fallando la señal, Lick. Sí, yo lo sé, así es. Bueno, continuemos, jóvenes y señoritas. Vamos a ver si logramos concluir. Sí, sí, yo creo que sí. Ya se nos va a cortar nuevamente la señal, creo yo. Faltan 5 minutos, si no estoy mal. Se corta la señal, la volvemos a reiniciar y damos por concluido el curso con el último punto que tenemos y las preguntas. Hoy, más o menos ya estoy calculando esa situación. Creo que 5 minutos hacen falta para que se nos corte nuevamente la señal. Vámonos a la fe pública, a la fe pública legislativa. ¿Qué es la fe pública legislativa? Pues es la que posee el organismo legislativo y por medio de la cual creemos en las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser leyes de la República. Esta es de tipo corporativo, ya que tiene el Congreso como órgano y no sus representantes en lo individual. Recuérdense que ya indicamos que los funcionarios, en el organismo ejecutivo, los funcionarios públicos. En el organismo judicial, los jueces, secretarios y notificadores. Pero la fe pública legislativa es corporativa. ¿Cómo así? Sí. O sea, por lo menos eso es lo que nos están indicando en este momento. Es corporativa. Cada diputado no ostenta fe pública. Pero el Congreso, los 158 diputados, ostentan fe pública legislativa. No se entiende muy bien. Lo que sucede es que no es la persona individual, por lo menos en el organismo legislativo, no es la persona individual la que tiene fe pública, así como la notarial, que la tiene el notario. Y es así, es individual. Y la ostenta el notario por ser notario. No la puede delegar. Pero en el caso del organismo legislativo es totalmente distinto. Si ustedes se percatan, es para qué se ostenta esa fe pública legislativa doctrinariamente hablando.
es por medio de la cual creemos en las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser leyes de la República. O sea, actualmente ya inclusive ya hay videos donde graban cada una de las sesiones y hay un canal específico del organismo legislativo y lo transmiten normalmente lo transmiten. Entonces, podríamos decirlo así, se tiene ese conocimiento. En otros momentos, estamos hablando de la historia, no solamente de Guatemala, sino que de todos los países del mundo, los organismos legislativos pues no tenían esta comunicación amplia que se tiene ahora. Estamos hablando que se puede grabar por medio de un teléfono celular, se puede transmitir a través de un teléfono celular, lo transmiten a través de un canal legislativo, llamadas telefónicas, videos, de todo. Anteriormente no era así. Anteriormente se reunían, es cierto, a viva voz y su interlocución era a viva voz, firmaban y sellaban, diríamos así, lo que era una nueva ley o la aprobaban, lo sancionaban, diríamos así. Pero, o sea, esa es la fe pública, el sancionar, porque por lo menos ahora ya hay otras formas de comunicación, pero anteriormente pues se creía en lo que era aprobado, en el, en el Congreso de la República. Por ello se ostentan corporativamente el Congreso de la República, ostenta. Disculpen, jóvenes, tuve que volverme a comunicar con la universidad para ver que hagan algo en esta situación. Muy bien, vamos a tratar de continuar con este proceso, aunque las interrupciones no, o sea, perdemos todo el hilo, pero no podemos hacer otra cosa. Vamos
continuemos con esta fe pública legislativa y vamos a concluir con la fe pública notarial. Jóvenes y señoritas, entonces, esta fe pública notarial, fe pública legislativa, pues es la que nos establece la creación de la normativa, que ahora tal vez está en desuso, y ahí con eso quiero terminar en esta fe pública legislativa, por las distintas formas de comunicaciones que hay. O sea, ya ahora ya no es necesario, diríamos así, eh, confirmar o creer, podríamos decir, o presumir de verdadero la creación de una ley, si estamos viendo, si lo están transmitiendo, si lo están divulgando vía celular, etcétera. Entonces es menos necesaria, así, menos necesaria la fe pública administrativa, que como ya les informé, por cierto, es la única fe pública de tipo corporativa. Continuemos, vamos a ver, más o menos tenemos 10 minutos para poder concluir la clase y así, pues, ahí sí que dar por concluida el tema del día de hoy. Con las disculpas del caso, espero que las siguientes nos den ciertas directrices para que ya no se interrumpa tanto esto. Probablemente es el video, probablemente alguna situación debe de ser. Entonces, espero que en la semana o durante la semana ya nos informen qué podemos hacer. Para concluir, no, miento. Para concluir, la fe pública. Todavía falta otro tema. La fe pública notarial, jóvenes y señoritas, o extrajudicial, también llamada extrajudicial. Es la fe pública, la facultad del Estado. ¿Otorgada a quién? Otorgada por la ley al notario. La fe pública, la fe del notario es pública porque proviene del Estado y porque tiene consecuencias que repercuten en la sociedad. ¿Se recuerdan? Lo tiene establecido el artículo 1 del Código de Notariado. El notario tiene fe pública, ostenta la fe pública, otorgada, delegada, administrada por el Estado. ¿Para qué? La facultad otorgada por la ley al notario proviene del Estado. ¿Y por qué motivo? Porque tiene consecuencias que repercuten en la sociedad. El notario que compulsa un instrumento público, una escritura pública de compra-venta, está, diríamos así, impregnándola de veracidad al momento de certificarla, de autenticarla, o sea, de firmarla y sellarla. Le está dando credibilidad a ese acto realizado por don Juan y don Pedro. Así, jóvenes y señoritas, se puede dar en cualquier momento. Y no solamente en, ¿cómo se llama? En un instrumento público. Puede ser una declaración jurada, puede ser un acta notarial, puede ser una legalización, tanto de fotocopia como de firma, puede ser un acta de protocolización. El notario tiene fe pública. ¿Y qué es esto? Porque esto, lo que establece el notario, tiene consecuencias que repercuten en la sociedad. El notario, al momento de indicar la persona en un acta notarial, se puede indicar que la persona va de arresto domiciliario, va a permanecer en su domicilio. En su domicilio no tenemos tiempo, pero me gustaría que me informaran si es posible, tal vez para leerlo al final, si es posible, si nos dan los minutos. ¿Qué es el domicilio? ¿Qué es el domicilio? Para ver si conocen qué es el domicilio. Según González Palomino, que tuve el gusto y el honor de conocer a González Palomino,
La fe pública notarial consiste en la certeza y eficiencia que da el poder público a los actos y contratos privados por medio de la autenticación de los notarios. A veces se nos pregunta, ¿quién tiene la fe pública? ¿El notario o los documentos por él autorizados? Ya que las leyes procesales preceptúan que los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba. Creemos definitivamente que el notario, porque el documento notarial es producto de la autorización del notario. Y además, el Código de Notariado establece en su artículo primero, el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos que intervengan por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Como nota característica, se reconocen en la fe pública notarial la facultad fedante por excelencia que ostenta el notario. Con ella se obtienen todas las seguridades y garantías que los particulares pueden ambicionar. Sin ella nada puede lograrse. Contiene la suma de todas las facultades del notario. Dícese entonces que la fe pública notarial detenta el valor de verdad oficial. O sea, en pocas palabras, jóvenes señoritas, porque ya no nos queda mucho tiempo. En pocas palabras, lo que, lo que suscribe el notario y lo autentica o certifica es verdad. Puede ser redarguido de nulidad, pero en primer término lo que establece el notario es verdad. Así de simple. Para concluir, la garantía de autenticidad y legalidad. Los instrumentos, previo. Para concluir, podemos mencionar como características de la fe pública notarial que es única, personal, indivisible, autónoma, imparcial y no delegable por él. Les pido, por favor, que pongamos atención. Creo que voy a tener que volver a continuar. Si nos cortan en un par de minutos la... ya no la cortaron, creo yo. No, no presenté esto. Disculpen. Creo que fue esta situación. Ahí estamos. La garantía de autenticidad y legalidad. Pues las características de la fe pública, que es importante conocerlo. Es única, personal, indivisible, autónoma, imparcial y no delegable. ¿Por quién? Por el notario. Única, porque solo él la tiene. Personal, porque no necesita de ninguna otra persona para ejercitarla. Indivisible, porque no puede dividirla o fraccionarla. Autónoma, en el ejercicio de las funciones y responsable conforme a la ley, porque en su aplicación el notario no depende de superior jerárquico, no depende de nadie. Imparcial, porque no debe inclinarla a favor de ninguna de las partes. Y no delegable, porque no la puede compartir con ninguna otra persona, ni mucho menos delegar en otro su función. El notario no puede delegar en otra persona su función. Su firma y su sello son indelegables. La fe pública notarial es indelegable. Por ello mismo son las características de esta fe pública. Única, personal, indivisible, autónoma, imparcial
y no delegable. Las actuaciones notariales no tienen instancia ni revisión superior. Toda su función inicia y finaliza ante el notario. Desde luego, si alguna persona se ve perjudicada por una actuación de un notario, puede acudir ante las autoridades judiciales o administrativas a defender sus derechos. La garantía de autenticidad y legalidad de los instrumentos autorizados por notario devienen del respaldo de la fe pública. Ella hace que el instrumento público sea auténtico y legal. Esta garantía le da plena validez. Desde luego, pueden ser redargüidos de nulidad y falsedad, como veremos más adelante. Esta garantía de autenticidad y legalidad que otorga el Estado a través del respaldo de la fe pública, pues hace que el instrumento sea auténtico y legal, o sea, que presuma de verdad. Tiene garantía que le da la plena validez a través de la fe pública. Entonces, ¿qué es la fe pública también? Es una garantía de autenticidad y de legalidad. ¿Y cuál es el campo de la fe pública notarial, jóvenes y señoritas? Pues son los intereses de los particulares a quienes el notario sirve. Ya como afirma Jiménez Arnúa, tiene la misión de preparar y elaborar la prueba preconstituida. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes y señoritas? Que aquel documento que se presente firmado, autorizado y sellado por notario es verídico. Pero como decían ustedes, ¿y si hay un notario de mala fe que lo hizo? Si hay alguna persona que se crea que le afecte, pues puede redarguir de nulidad del documento. Pero mientras tanto, en primer término, es verdad lo que establece el notario. Vamos a concluir, jóvenes y señoritas, con las preguntas de esta semana. Semana número 13. Pregunta 1. Es un atributo del Estado que tiene en virtud del jus imperium y es ejercida a través de los órganos estatales. 2. Es un fundamento de la fe pública. 3. Es una clase de fe pública. 4. ¿Cuál es la base legal de la fe pública notarial? Y para concluir, 5. Es la garantía de autenticidad y legalidad de los instrumentos autorizados por notario. Aunque fue un poquito accidentada nuestra clase el día de hoy, jóvenes y señoritas, agradezco mucho la atención prestada. Tenemos unos minutitos, entonces solamente voy a verificar si hay alguna pregunta. Así ha estado en todas las clases, menos gracias, no en los exámenes. El domicilio legal es una persona en que vive en el lugar en donde vive. Artículo 32, Código Civil. No se ven las presentaciones LICSI, disculpen, faltan 15 minutos LICSI, exacto. Pero por lo menos concluimos el tema y no sé si tienen alguna pregunta sobre el tema, jóvenes y señoritas, si no, damos por concluida la clase el día de hoy. Les digo, y no son 15, sino que 10 minutos ya, creo yo, sí, así es. Entonces, les indico, o sea, por lo menos me percaté ahorita que por cuestiones, ahí sí que no reales, diríamos así, no estaba presentando. Ah, por cierto, no es el domicilio, no es el lugar de donde vive, esa es la residencia. Entonces, ¿cuál es el domicilio, jóvenes y señoritas? Podrían responder. Y como no se miraban las presentaciones, ya me di cuenta que pudimos continuar un poco más de tiempo.
No era, diríamos así, la fórmula, pero me percaté de eso en este